Les doy a todos la más cordial bienvenida a nuestra casa, al IES. Hoy tenemos una nueva sesión de nuestras lecturas de fondo. Para los que no conozcan qué son las lecturas de fondo, les explico muy brevemente. Nosotros todos los meses acá revisamos libros, analizamos libros e invitamos al autor a conversar sobre él en nuestra casa. Esto lo hacemos todos los meses, pueden revisarlo en las redes sociales de nuestra institución para que si quieren venir a la siguiente. Entonces hoy en día tenemos como invitado a Gonzalo Blumel. Él es ingeniero civil, exministro de las Express y exministro del Interior del segundo gobierno Sebastián Piñera. Y el libro que hoy nos toca es este que tengo acá, La Vuelta Larga, que estuvo de hecho peleando entre los rankings de los más vendidos hace una semana. Así que, Gonzalo, te doy la más cordial bienvenida. 2 semanas número 1, como el Chino Río. Así es, esto fue número 1. Entonces, solo para comenzar la conversación, tú después del estallido de tu retirada del ministerio, del gabinete, te retiraste de la política por un tiempo, ¿cierto? Entonces, en ese periodo, cuenta tu libro que tú decidiste escribir, tomaste la decisión de escribir este libro. Yo quería preguntarte, ¿qué significó para ti ese proceso de escritura? Y segundo, ¿por qué un libro? Oye, lo primero, muchas gracias por la invitación, Claudio, y al equipo del IES. Igual es bien emocionante estar acá presentando un libro de uno, ¿no? Porque yo vine muchas veces a estas lecturas de fondo en el IES. Me acuerdo una que hicieron hace ya varios años atrás, el 2015, haber sido en la sede anterior, ¿no? Con Carlos Peña, cuando publicó Ideas de Perfil. Me acuerdo haber estado acá en esta sede presentando con la ministra del Interior, con la Carolina Toá, pero yo era ministro y ella no, cambia la vida. El libro que publicaron sobre el federalista, yo creo. Sí. Y por lo tanto, gracias por la invitación, un honor. Entiendo que esto es público, así que van a tener que aportar, no, da lo mismo. Y a tu pregunta, Álvaro, mira, escribir un libro, yo creo que para cualquiera que lo haya hecho, ya es un desafío muy grande, especialmente si uno es ingeniero, ¿no? Y no tiene el oficio y la práctica de escritor. Además que me ha pasado algo medio divertido, porque cada vez que he estado presentando el libro, o gente que se le acerca, o uno que te escribe, me dicen dos cosas que me llaman la atención. Lo primero que me dicen, oye, está súper bien escrito, como si los ingenieros no pudiéramos escribir razonablemente bien. Y lo segundo que me dicen, oye, es bien sincero tu libro, como si los políticos tampoco pudiésemos decir más o menos la verdad. Entonces, la verdad, y bien a fondo, es que cuando partí escribiendo el libro no tenía una razón muy precisa o un propósito muy claro. Por de pronto no tenía editorial, y probablemente yo creo que lo empecé a hacer porque si no lo hubiera hecho, dada la circunstancia en que salí, lo fuerte que fue, no solo la salida mía del gobierno, sino lo que fue el periodo que me tocó, no especialmente en Interior, yo creo que literalmente me habría muerto, ¿no? O sea, creo que hacer este libro me dio un sentido, me dio un propósito. Obviamente hay muchas cosas que se cruzan, ¿no? Es medio terapéutico por una parte. Por otra parte, a mí me gusta mucho la historia y traté de hacerlo sin yo ser un historiador ni tampoco un escritor, con una narración lo más fundamentada posible para dotarlo lo posible de un cierto sentido historiográfico, ¿no? Que creo que es la mejor contribución que puedo hacer y que podía hacer en ese momento a la política, ¿no? Mi rol más político, digamos, pienso que no necesariamente se acababa con la salida del gobierno, porque creo que era importante rendir cuenta y explicar lo que se hizo, que fue muy criticado, y todavía muchas personas lo critican, ¿no? Y por eso me parecía importante hacerlo, para que se pudiera entender, para que se pudiera comprender lo compleja que es la política desde la realidad, ¿no? Y no desde las conversaciones de café, desde las columnas, y luego con respeto, porque yo fui columnista y también participé en muchas conversaciones políticas de café, ¿no? Y sobre todo en una crisis como la que nos tocó y me tocó en particular, participar, y en mi caso participar como un actor directo. Por lo tanto, las razones son variadas, pero finalmente yo creo que la razón más de fondo
es que lo que nos tocó vivir es algo que creo que tiene un sentido histórico profundo y tiene además un tremendo y también muy profundo sentido político, y creo que esas son dos buenas razones, además de las más personales, ¿no?, que también son siempre muy importantes, para haberme embarcado en este libro. Y además ya tenía hijos, había plantado árboles, me quedaba hacer un libro. Aparte que está muy bien escrito, es un libro muy valiente, o sea, no sé, a través de sus páginas pasan muchos personajes que uno los lee a través de la prensa, los conoce por los medios, pero Gonzalo los presenta como desde el ámbito humano. Entonces yo quería preguntarte, siguiendo esa línea, si te han llegado críticas. Críticas públicas, no. Creo que ayer me llegó la primera de algún aludido, pero no da lo mismo, no tiene mucha relevancia. No es que no tenga relevancia la crítica, sino que no viene al caso nomás. La verdad no. Obviamente eso es difícil. Escribir un libro de esta naturaleza sobre hechos tan recientes ya por sí es difícil, porque en el fondo uno tiene que calibrar cuánto pone, qué es lo que es importante y cuánto se cruza lo político, lo histórico y lo humano. Yo creo que las tres dimensiones son importantes porque la historia está hecha de la política y la política está hecha por seres humanos. Entonces, para comprender bien estos procesos y la forma en que estos se fueron dando, me parecía que esa dimensión era importante. Pero por lo menos de momento no me ha llegado ninguna cabeza a caballo ni nada, ni nada muy raro. Porque además yo traté una cosa, fíjate que yo lo que intenté fue hacer un libro que, como decía al comienzo, fuera muy sincero, porque es la única forma de que sea un aporte, ¿no? Y si es creíble contribuye, y que me pudiera alguien decir, sabes que yo no estoy de acuerdo con lo que tú escribiste, pero que no me dijeran que las cosas que pasaron no pasaron. Y por eso también lo hice como lo hice, ¿no? Tiene más de, o casi 300 notas al pie, está muy documentado, porque en el fondo quizás lo más delicado de todo lo que ha pasado es que yo creo que hay muchas personas en el último tiempo que respecto a lo que pasó han empezado a mirar para el techo, ¿no?, por comodidad. De lado y lado, particularmente de cierta izquierda o de ciertas izquierdas. Y por lo tanto documentarlo me parece que es algo fundamental. ¿Cuánto tiempo estuviste recopilando datos? Porque dentro del texto hay tweets, hay documentos, hay momentos. Yo sé que lo empezaste a través de una libreta, ¿cierto? Tú anotabas y todo ahí. Sí, como yo siempre he usado libretas como esta, y en el gobierno acumulé unas 15 más o menos, en los 2 años y medio que fui ministro, y ponle otro tanto los 4 años previos y mi pasada por el gobierno del presidente Piñera 1, ¿no? Yo también trabajé ahí, tuve cargo relativamente relevante, no tan políticos, tan expuestos, pero fui jefe de la edición de estudio en la SECPRES, que es una unidad importante dentro del gobierno porque es como la especie como de think tank, centro de estudio de la moneda. Y el último año, de hecho, fui jefe de asesores, fui jefe del segundo piso, que eso como que la gente no lo sabe mucho porque yo era bien pollo en esa época, tenía 30 y poco, y por lo tanto mi rol fue bien de asesor, digamos, no un rol tan político, pero me tocó liderar el equipo de asesores del segundo piso. Entonces tenía una veintena de libretas que me sirvieron mucho, pero sí tuve que hacer un trabajo súper importante de documentación y de recopilación de información, que además hoy día es distinto, porque antes yo me imagino que los historiadores, su fuente era, no sé, otro escrito, o la prensa, digamos, no había mucho más. Ahora están las redes sociales, están los portales, lo que te facilita, pero también te hace que el trabajo de investigación puede extenderse también hasta el infinito, y por lo tanto uno tiene que seleccionar, digamos, tiene que escoger qué es lo que poner y qué es lo que no. Entramos al texto, si te parece. Sí, claro. Yo, dentro de mi análisis, dividiría el texto en dos grandes partes. No sé, tú me decís después si estás de acuerdo o no. La primera es muy biográfica. Retratas tus comienzos, tus estudios, cuando te fuiste a tu primer trabajo en la municipalidad de Futró, ¿no?, si no me equivoco. Después tu llegada a trabajar con el expresidente Sebastián Piñera, pero también realiza una parte historiográfica, por decirlo así, de Sebastián Piñera 1, del gobierno de Michelle Bachelet, Sebastián Piñera 2. Y la segunda parte ya es una crónica sobre octubre, ¿cierto? Entonces, yo quería preguntarte, ¿cuál era tu intención con respecto a cada una de las partes de este libro? ¿Qué intentaba reflejar en cada una de ellas? Mira,
La verdad, cuando partí, en algún minuto incluso me puse una meta más ambiciosa, que era remontarme hasta fines de los 90, ¿no? Pero después me di cuenta que se me podía ir en collera la tarea y además se me podía dispersar mucho. Y la verdad, además de todas las razones que te di, me parecía súper interesante. A mí me tocó participar tanto de la campaña de Sebastián Piñera I como de su primer gobierno, como del periodo entre Piñera I y Piñera II. Y bueno, el estallido, ¿no? El acuerdo de noviembre y la pandemia, o sea, como hitos súper significativos de nuestra historia reciente. Y, y me parecía interesante poner por escrito un registro, no solo de lo que me toque, lo que uno pensaría que era quizás como lo más fácil, ¿no? Lo más obvio a hacer como ya, mi historia del estallido, así, mi versión del estallido. Pero eso me parecía que era insuficiente, porque yo creo que el 18 de octubre está íntimamente ligado al periodo previo, no me refiero a los días o semanas previas, sino que a los años previos, digamos, que fueron generando, y que eso, bueno, yo lo detallo en el libro, lo escribo, los cambios sociales, culturales, políticos también, reformas políticas súper relevantes, como por ejemplo, no tengo idea, el cambio del sistema electoral, el cambio al periodo presidencial de 6 a 4 años, y bueno, y una serie de cambios que han ocurrido en los últimos años, que yo creo que permiten, o sea, en el fondo el 18 de octubre no se entiende bien si no se comprende qué es lo que venía ocurriendo antes, en particular con los cambios culturales y sociales en Chile y la fosilización o oxidación del sistema político, ¿no? Yo le llamo la inutilidad del sistema político, que se fue volviendo inútil con el paso del tiempo, el estancamiento, la falta de reforma, y cómo se fueron acumulando las tensiones en los últimos años que finalmente explotaron como un volcán el 18 de octubre. Entonces, esa parte como más histórica, quizá a algunos les puede parecer, no sé, más latera o no, y solo querían conocer como la copucha detrás del 18 de octubre. A mí me parece que es súper importante porque entender bien el fenómeno, y creo que todavía no se entiende tan bien, hay que explorar un poco lo que pasó antes, ¿no? Lo que se fue acumulando, esas tensiones que se fueron acumulando. Y yo te diría que la parte más biográfica personal, esa no, al comienzo no había casi nada. Cuando terminé el primer, yo me demoré como 2 años en escribir la primera versión del manuscrito. Yo lo terminé en julio, agosto del año pasado. Y una vez que lo terminé fui a buscar editorial, ¿ya? Y cuando digo la editorial Ediciones UC, que hicieron un excelente trabajo, concordamos en un par de editores, digamos, que fueron Héctor Soto y Pablo Riquelme, que hicieron un súper buen trabajo, y ellos me obligaron, me exigieron, me impusieron más bien, el deber de poner un relato más personal. Yo soy bien pudoroso para eso, y la verdad me resistí bastante. Pero al final me sometí y confié en ellos, digamos, porque me dieron un argumento también que me hizo sentido, que es para entender un poco todo lo que pasó y cómo se fueron dando las cosas, el narrador tenía que darse a conocer. Y ellos, como la principal crítica que me hicieron de la primera versión del manuscrito es que el narrador era como siempre oculto, era como un personaje externo y ajeno a la historia cuando era protagonista de la historia. Entonces no me quedó más que entregármelo. Justifica también cómo y por qué tomaste ciertas decisiones que van después. La vuelta larga. ¿Por qué ese título? ¿Por qué la vuelta larga? Mira, esa otra cuestión divertida. El libro tiene 10 capítulos, tiene un prólogo, tiene un epílogo, tiene además un prólogo de Joaquín Fermandó adicional, que se lo aprovecho de agradecer porque para mí es bien fundamental que alguien como Joaquín haya escrito o prologado un libro como este, ¿no? Porque esto que te decía, la mirada histórica del libro. Bueno, y una vez que terminé el libro, y lo terminamos de revisar con los editores, que fue un trabajo entretenido, pero muy exigente y muy intenso. Los que han escrito el libro me imagino que saben lo que significa este trabajo con los editores, que uno piensa que está listo y te hacen comentarios, no que te la coma o el acento, digamos, que eso es lo de menos y eso se agradece, sino de repente cosas de fondo, digamos, mover un capítulo para acá o escribir una nueva sección completa. Y hay un minuto en que uno ya está exhausto y no quiere más y termina odiando el libro y termina odiándose uno mismo y quiere matar al editor y quiere matar al autor. Entonces, en un minuto ya la cuestión se vuelve muy tensa, muy difícil, pero ya, terminamos. Como decía, yo terminé en agosto del año pasado, y por ahí, noviembre, diciembre, enero fueron como 3 meses que trabajamos semanalmente para terminar de editar y pulir el texto final. Y esto no lo había contado antes, de hecho. Creo que no lo había dicho abiertamente. Y terminamos,
Y en estos 10 capítulos, hay, no sé, cada uno debe tener, voy a decir cualquier cosa, 10 subcapítulos, por decir algo, y cada uno tiene un título. Y yo encuentro que los títulos son como bien entretenidos, y todo el manuscrito lo escribí completo, ¿no? Aquí no hubo ghostwriter ni nada, edición sí, pero no ghostwriter, escribí todo el libro. Le puse título a todos los capítulos, puse subtítulos en cada una de las secciones de cada capítulo, y cuando terminamos en enero, el trabajo con los editores, con Héctor y con Pablo, nos dimos cuenta que no teníamos títulos. Y yo tenía puros títulos súper malos, muy fome, La democracia bajo asedio, puros nombres así que me cargaban. Y Héctor en un minuto me dice, oye, pues al final el título es obvio, es La vuelta larga, porque lo habíamos hablado muchas veces en estas conversaciones de verano. Pues yo le explicaba el sentido del libro y decía, bueno, esta fue una vuelta larga, que mucha gente la cuestiona, pero yo creo que la vuelta larga fue y va a seguir siendo, y espero que se aprecie con el tiempo, infinitamente superior a la vuelta corta. Igual en la vuelta corta me decían, bueno, el 12 de noviembre, digamos, no necesariamente esa noche, pero esa noche en particular, cuando todos pensaban que el presidente tenía que sacar a los militares a enfrentar a los manifestantes, que la solución al conflicto, a la crisis, se hubiera apoyado única y exclusivamente o fundamentalmente en una respuesta de fuerza por parte de los militares. Lo que yo creo que hubiera sido una tragedia, un baño de sangre, digamos, que nos hubiera dividido por años, por décadas, o quizás por siglos, no sé, como el 11 de septiembre, que es un conflicto muy diferente, circunstancias muy distintas, pero que hace un mes comprobamos que es una herida que sigue supurándonos y que no termina de cicatrizar y que todavía nos divide. Y yo creo que con octubre eso ya no pasó. La historia se va escribiendo con el tiempo, ¿no? Es una hoja viva, digamos, que todos tratan de completar, pero más allá de la tensión, de la dificultad, creo que esquivamos o evitamos que el conflicto, que fue muy profundo, yo lo pongo a la altura o en la categoría de los grandes conflictos de la historia de Chile, ¿no? El 73, el 25, 1891, esquivamos que se transformara de un gran conflicto en una tragedia. Fue un conflicto feroz, pero no se volvió una tragedia o un quiebre o trauma irreparable. Y yo creo que con la vuelta corta, que es lo que muchos defendían y algunos siguen defendiendo, yo creo que eso se hubiera producido. Porque además déjame decirte una cosa. Cuando la gente dice, bueno, pero el gobierno Piñera entregó la Constitución para salvarse, ¿no? Si lo que estábamos buscando salvar no era, bueno, obvio que el gobierno, pero no era únicamente el gobierno, era la continuidad y la estabilidad de nuestra democracia, que es un valor muy fundamental, es un valor distintivo de la democracia chilena, que con todas sus dificultades y con todas sus precariedades, es un valor distintivo respecto al resto de los países de la región. Mira tú el caso, no tengo idea, de Perú, de Bolivia, de Ecuador, de Argentina y tantos otros, ¿no? Y eso sigue siendo distintivo, una máxima que todos creíamos que era ampliamente compartida desde el 90 a la fecha, que es que los presidentes entraban caminando por sus propios pies a la moneda y salían caminando por sus propios pies el primer día del mandato y salían caminando por sus propios pies el último día de su mandato y no con los pies hacia adelante. Que de eso Chile sabe, ¿no? Y sabe las consecuencias de aquello. Y por lo tanto, a través de la vuelta larga, difícil, ripiosa, llena de complejidades, porque ha estado llena de complejidades, además se nos cruzó una pandemia y de la mano una crisis económica feroz y una hiperfragmentación y polarización del sistema político, pero haber preservado ese principio fundamental me parece que es un valor fundamental y esa es la razón por la cual la propuesta de Héctor me hizo tanto sentido y se transformó en título del libro. Es como una especie de la historia me absorberá, ¿no? Por eso tengo que preguntarte lo siguiente. ¿Tú crees que tambaleó en algún momento tu tesis? Pienso, por ejemplo... ¿La tesis o la democracia? Tu tesis de la vuelta larga. Pienso, por ejemplo, con los resultados de los convencionales, con la Convención Constitucional en todo su apogeo, con los Atria, los Baza, las Loncón, creando un texto refundacional y, para remate, después con la victoria del gobierno Apruebo Dignidad. ¿Tambaleó ahí la tesis o seguías creyendo en ella en ese momento? Para serte bien sincero, en algún minuto creo que me quedé bastante solo con esa tesis. Pero yo en lo personal, en mis convicciones más íntimas, nunca he dudado que fue lo correcto. Porque por último, si el país decide institucional y democráticamente irse a la cresta, bueno, está en su derecho, digamos. Malo está, digamos, pero prefiero eso al enfrentamiento violento y brutal que se pudo haber producido en octubre y noviembre del 2019.
Porque finalmente un poco la gran lección y el gran aprendizaje, creo yo, la mayor parte de las cosas, a propósito de los 4 años que se cumplieron ayer del 18 de octubre, el balance es súper negativo. El país está mucho más mal en casi todas las cosas. Me cuesta encontrar algo en que estemos mejor. La economía está en recesión. David Bravo habla de una emergencia laboral no declarada y se perdieron 450.000 puestos de trabajo, se evaporaron, ya no existen. La convivencia sigue tensionada, la polarización sigue siendo muy alta, ¿no? Hoy día se habla de sequía legislativa, como que encuentro, no sé si para reír o para llorar, ¿no? A nosotros amigos, cuando era ministro de la SECPRES me acusaban de lo mismo, y hoy día el ministro actual dice, no hay ninguna sequía y respeten las urgencias del gobierno, cuando nosotros nos hacían justamente lo contrario, ¿no? Y esa hipocresía, ese cinismo hace tanto daño. Pero bueno, pero nos acusaban de eso, pero después podemos hablar de eso y quizás la estrategia no fue la mejor, pero lo que nosotros buscamos fue hacer una cuestión profundamente democrática y republicana. Pero pese a todo, yo te diría que el haber reconducido un conflicto tan grave como el que vivimos, desde la revuelta callejera, el enfrentamiento, la violencia, a cauces institucionales, con todos los riesgos y complejidades que ha tenido, y de hecho caminamos al borde de la cornisa. Si se hubiera aprobado el texto de la convención anterior, probablemente este país hubiese estado liquidado por mucho tiempo, quizás para siempre. Pero aún así, desde un punto de vista político y desde un punto de vista moral, la vuelta larga me sigue pareciendo superior a la vuelta corta. Vamos al 18 de octubre. Ayer se cumplieron ya 4 años del llamado inicio del estallido social. Y tú relatas en tu texto que ese día comenzó como un día normal para ti. Fuiste a buscar a tu hija, de hecho... Era mi aniversario de matrimonio, me iba a la playa ese fin de semana. No fui, obviamente. O sea, pero fui por otras razones que después les voy a contar. 15 años de matrimonio y en la tarde se transforma todo. Queman el metro. ¿Qué sacas tú el limpio ese día? ¿Cómo lo viviste? Bueno, lo primero, no me fui a la playa a celebrar mi aniversario de matrimonio, claramente. Pero sí tuve que ir a la playa 2 días después, el 20 de octubre, porque la primera medida que anuncia el gobierno para intentar empezar a contener la crisis es un proyecto de ley que dejaba sin efecto los famosos 30 pesos. Y nadie quería ir, obviamente, al Congreso, porque el Congreso el ánimo no estaba muy bueno, por decirlo elegantemente. Los propios estaban aterrados y los del frente nos querían matar. De hecho, yo algo digo en el libro, una de las cosas que me impresionó cuando fui ese domingo, que fui solo, porque mi subsecretario Claudio Alvarado, el malo, digamos, ¿no? El bueno como este. Claudio vive en Chiloé y no pudo llegar. No pudo llegar porque no habían vuelo y los ministros sectoriales no querían ir porque estaba en barra, digamos, estaba muy malo el ambiente. Por lo tanto, tuve que llegar bastante solo, creo que fui solo con 2 asesores al Congreso. De hecho, de los 155 diputados deben haber llegado 80, 90, porque el resto no podía llegar, digamos, por las carreteras cortadas, por los vuelos estaban paralizados en todo Chile. Entonces llegó poca gente al Congreso. Y cuando entré, lo que más me llamó la atención fue ver a los parlamentarios de izquierda, en particularmente a los de la bancada comunista, con ojos de revolución, con ojos octubristas, pero no del 2019, sino de 1917, ¿no? De octubre del 17. Y con un ánimo de comisario bolchevique, digamos. Eso era lo que se vivía en el Congreso. ¿Había sorpresa en ellos? No, ellos también se sorprendieron y de hecho algunos me comentaron tiempo después, ¿no? Que estaban muy ilusionados, además de este ánimo de comisarios bolcheviques y que sentían que este era el asalto al Palacio de Invierno. Algunos pensaban que que por fin las profecías de Marx y Lenin se estaban cumpliendo, digamos, que después de 100 y tantos años, digamos, al fin, las profecías de estas tensiones propias del capitalismo que iban a dar paso, digamos, a una sociedad comunista, bueno, que están empezando a cumplir. Entonces, era una mezcla de rabia con ilusión que tenían. Pero obviamente fue una cuestión muy polarizada. Y yo te diría que las principales conclusiones a la distancia, uno, que obviamente tuvimos un sistema político que, por decirlo elegantemente, no estuvo a la altura de lo que Chile necesitaba. Cuando uno ve, por ejemplo, lo que pasa en Estados Unidos, que de tiempo en tiempo hay alguna revuelta y se producen saqueos, incendios, asaltan los centros comerciales. Yo me acuerdo años atrás, no me acuerdo si en Pittsburgh, en Chicago, no me acuerdo dónde, se produjo una situación, después por el Black Lives Matter,
se produjo una situación muy difícil. El gobierno federal convocó a la Guardia Nacional, que es el equivalente a los estados de excepción en Chile, y salieron representantes del Partido Republicano y Demócrata a decir que la violencia tenía que parar. Y eso en Chile no pasó. Aquí o bien hubo silencio y se pecó por omisión, o derechamente se estimuló, se apoyó o incluso se homenajeó, digamos, esta violencia desatada que surgió el 18 de octubre. Entonces, yo diría, eso es una cuestión que habla muy mal de nosotros y habla mal también de buena parte de la sociedad, de los ciudadanos, ¿no? Que también se entusiasmaron y se emborracharon con esto. La encuesta Criteria, que apareció hace poco sobre el 18 de octubre, decía que hoy día el 55% consideraba que el estallido era una cosa más bien negativa. Y eso era, no sé, 25, 30% hace años atrás. Y lo mismo pasó con las manifestaciones violentas, que mucha gente las llegó incluso a apoyar. Y yo te diría que la segunda cosa que yo pude constatar, y después me tocó, es el 18, y después me tocó constatarla mucho más brutalmente cuando asumí en el Ministerio del Interior, porque yo asumí 10 días después como Ministro del Interior y Seguridad Pública, es que la fragilidad de las instituciones de la seguridad era feroz. No hubo ninguna inteligencia, ninguna capacidad policial de contención de lo que estaba ocurriendo, y una sensación, digamos, de tener un martillo que no clava, que era terrible, que no había ninguna capacidad del Estado para enfrentar esta gravísima crisis de seguridad pública que se produjo a contar del 18 de octubre y que se prolongó por prácticamente 6 meses. Eso lo explicas con mucho detalle en tu libro. Y en ese periodo que estabas en las Express, en tu contacto con los parlamentarios, ¿quién te pareció así que tuvo la interpretación más lúcida de lo que estaba pasando? Porque nos tomó por sorpresa a todos. Nadie sabía muy bien de qué se trataba esto. No, mira, yo creo que interpretaciones, nadie tuvo en un primer momento interpretaciones muy precisas o correctas sobre lo que estaba pasando, ¿no? Y yo diría lo que más abundó fue oportunismo. Pero si yo tuviera que hacer un ranking de parlamentarios, dirigentes políticos, que yo los pongo en el libro, a los cuales yo les reconozco que pese a ciertos titubeos y que flaquearon en algunos momentos, pero que en la hora nona, ¿no? Cuando esta cuestión se nos caía, la estantería se nos caía todo encima, se comportaron con un muy correcto sentido republicano, que lo hubo a los dos lados. Yo te diría, en el lado de Chile Vamos, ¿no? En el lado nuestro, yo te diría, bueno, algunos en el gobierno que fueron fundamentales como apoyo, no sé, Claudio Alvarado, Ignacio Briones, gente que estaba en esta lógica de comprender que esto necesitaba un acuerdo político para darle causa a esta crisis que está desbordada. Y del lado de Chile Vamos, yo diría bien transversal, ¿no? No mucho, pero bien transversal. O sea, en la UDI un Javier Macaya, un Jaime Belolio, en Renovación Nacional menos, pero un Rodrigo Galilea, digamos, que alguien que yo creo que fue un aporte muy reflexivo además. En Evópoli, Hernán Larraín, Felipe Cast, Pancho Undurraga. Y al frente, ahí sí que son pocos, digamos, ahí sí que son bien pocos, pero yo diría que, por ejemplo, el presidente del Senado, Jaime Quintana, que probablemente aquí todos se van a sorprender y me van a tirar tomate, yo creo que cumplió un buen papel como presidente del Senado y fue súper importante y entendió el desafío que se estaba enfrentando. Después ya cuando salió de presidente del Senado se subió a la retro, de nuevo volvió con sus cosas, pero yo creo que fue bien importante y tuvo mucho coraje para enfrentar a su sector y a su tribu, porque buena parte de su sector y su tribu lo que quería era que la cuestión se desmadrara, ¿no? y que cayera el gobierno. De hecho, varios parlamentarios de izquierda me comentaban, me acuerdo de una conversación una tarde en la sala del Senado, de que las huestes, buena parte de las huestes les pedía empezar a pedirlas ya formalmente y frontalmente la salida del gobierno y del presidente. Entonces yo diría gente como Jaime Quintana, como Matías Walker, como Ricardo Lagos Weber, y bueno, creo que también el presidente Gabriel Boric, con todas las críticas, el 15 de noviembre también mostró compromiso y coraje para enfrentar a su lote, ¿no? Firmando el acuerdo constitucional. Pero fueron pocos y demoraron y muchos titubearon. Y yo creo que por eso también el libro tiene también un poco ese sentido o ese propósito de mostrar la escasez de liderazgo dispuesto a hacer lo correcto y enfrentar a su tribu y a lo que en ese momento estaba en boga, ¿no? El octubrismo.
tú tenías muy buena relación con los parlamentarios. ¿Desde ese momento cambia algo? ¿Te desilusionaron personas? ¿Alguien, qué sé yo, que no te lo esperaba? ¿O siguió todo parecido de cierta forma? Me refiero a o sea, antes del 18 de octubre y después del 18 de octubre. A ver, en la Sexpress sí me logré construir una súper buena relación porque además tenía un apoyo súper importante con mi equipo y con mi subsecretario, con Claudio Alvarado. Jugábamos bien de memoria. A mí me encantaba hacer Sexpress, me gustaba mucho ese puesto y de hecho, bueno, no voy a spoilear mucho el libro para que se lo lean, pero en teoría yo iba a seguir en la Sexpress cuando se produjo el cambio de gabinete 10 días después del estallido y yo asumo en Interior el día 28 de octubre. Y eso, si bien era terrible por una parte porque la situación era muy difícil, igual a mí me gustaba porque quería contribuir y colaborar a darle un curso salida a la crisis y yo pensaba que con las relaciones que habíamos construido en la Sexpress podíamos contribuir a eso. Y cuando me fui a Interior obviamente las cosas cambiaron, ¿no? No radicalmente. Yo creo que logré seguir manteniendo una buena relación con distintos parlamentarios transversales, ¿no? De lado y lado. Pero yo te diría que hubo dos cosas que empezaron a pasar inmediatamente apenas pasé Interior. Por una parte, desde ciertos sectores de la derecha más, no me gusta la palabra dura, ¿no? Más tradicional, por decirlo de alguna manera, empezaron a cuestionarme primero muy calladamente y después ya mucho más frontalmente en mi rol de ministro del Interior y en particular en el tema de la seguridad pública, porque lo que querían era una represión mucho más dura. Y yo creo que la fuerza legítima del Estado tiene que usarse, pero tiene que saber usarse. Porque mal usada no solo puede causar mucho daño, sino que puede empeorar la situación. De hecho, había momentos, y eso a la gente le costaba comprenderlo, pero que la acción policial terminaba incluso incrementando la violencia. O sea, una cuestión es un sinsentido, ¿no? Lo que uno buscaba producía el efecto contrario. Porque en ese minuto las policías no tenían los protocolos, los medios, las capacidades, y además venían atravesando una serie de crisis muy profundas de antes, ¿no? La operación Huracán, el fraude, Catrillanca. Entonces, eso requería, obviamente, compromiso, coraje, pero también prudencia para saber apretar las teclas correctas en el momento preciso. Y que además, un valor tan importante como el orden público, que yo lo creo fervientemente, porque es una garantía de libertad, no se consigue a cualquier costo y a cualquier precio. Y lamentablemente algunos en mi mundo político no lo comprenden así. Y yo creo que eso es así. Que esto es algo, digamos, que forma parte quizás de una, no sé si mirada más liberal de la política, pero que en democracia lo que se logra generalmente es un pluralismo de objetivos e intereses y finalmente una solución de compromiso entre diversos valores e ideales que están en disputa. Y el orden público es uno y es muy fundamental, pero no es a cualquier costo y no es bajo cualquier circunstancia. Es un valor que sostiene la democracia. Y yo siempre digo que los carabineros, las policías, son la delgada línea final que nos separa de la barbarie y de la violencia y del conflicto, ¿no? Y esta idea de Hobbes de que el hombre es el lobo del hombre. Porque sin Estado de Derecho, sin orden público, bueno, finalmente es la ley de la selva y ganan los más violentos, ¿no? Y el que grita más fuerte. Entonces, eso por un lado empezó a pasar y de hecho es curioso, pero a mí hasta me sentí un poco ninguneado, no me acusaron constitucionalmente, no me hicieron interpelaciones, no me hicieron nada muy duro el Parlamento y en particular el mundo de la izquierda, pero la única cosa que tuve como más así como de fiscalización fue una sesión especial a propósito de la Araucanía, ya bien avanzado, después incluso ya en la época de la pandemia, que fue impulsada por un diputado de Renovación Nacional. Para cuestionarme, y básicamente lo que había detrás no era tanto una crítica a mi persona, sino lo que muchos no pudieron aceptar, y esto, bueno, algunos lo podrán justificar, a mí no me parece justificable, menos en las circunstancias en que estábamos, no podían aceptar que Evópolis, el partido más chico de la coalición, además el partido liberal, más abierto, amarillo para algunos, tuviera la jefatura política del gobierno y la jefatura económica con el Ministerio de Hacienda. Y eso para algunos fue una cosa que no se podía tolerar y que por lo tanto en algún minuto me significó una arremetida muy fuerte de algunos sectores, de algunos partidos
de Chile Vamos. Está todo escrito en el libro, no es que esté siendo polite, lo puedes leer y ahí está el detalle y con nombre y apellido. Y en el caso de la izquierda, la verdad no sufrí ninguna desilusión, porque en la izquierda más dura, le hace el Partido Comunista y algunos sectores del Frente Amplio, no tenía ninguna ilusión. Por lo tanto, creo que sus convicciones democráticas son bajísimas o nulas derechamente. Por lo tanto, no me desilusioné, no tengo muchas esperanzas. Creo que uno en el juego democrático tiene que, esa es la paradoja de la tolerancia Popper, ¿no? Que es terrible, pero bueno, hay que asimilarla nomás, que es que incluso con aquellos que no comparten las mismas convicciones democráticas, bueno, hay que respetarlos, digamos, y hay que entender que esas tendencias más antidemocráticas o poco democráticas se combaten con ideas, se combaten con deliberación y nunca, digamos, con la confrontación exaltada o violenta. Y como no tenía ilusiones, tampoco me desilusioné. Llegaste al Ministerio del Interior sin quererlo realmente, ¿cierto? Primero se cae Evelyn Matei, después parece que todo listo para que asumiera Felipe Bort, pero la tercera filtró una nota, lo tuvieron que bajar. Y después dice tu libro que Cristian Larroulet dice, ¿y si vamos con Blumel? Entonces, ¿qué pensaste en ese momento? ¿Lo volverías a aceptar? A ver, lo primero es que no digo que Cristian Larroulet lo sugirió, sino que digo que me dijeron, porque después he escuchado otras versiones, pero ya da un poco lo mismo. Alguien lo dijo, digamos, alguien me echó al agua y alguien... La historia es la siguiente, yo iba a seguir en la SECPRE y iban a asumir otras personas del Ministerio del Interior, cosa que a mí me parecía correcta. Porque me parecía que por la profundidad de la crisis se necesitaba primero pertenecer a uno de los partidos grandes de la coalición para darle un cierto orden a la conducción interna, y segundo porque era tan grave la crisis que la trayectoria, la capacidad era súper importante. Ahora también yo entendía que yo ser un ministro más joven de un partido percibido como más abierto podía ayudar, pero tenía claro que era un desafío gigantesco y probablemente inabordable, ¿no? Por los alcances y las complejidades de lo que estamos enfrentando. Y bueno, se empiezan a caer todas las alternativas por distintas razones, también todo eso está detallado en el libro, y unos pocos minutos antes del cambio de mando el 28 de octubre, finalmente el presidente me pide que asuma, ¿no? Y tuve muy poco tiempo para pensarlo, en realidad muy pocos minutos, porque el cambio de mando ya estaba programado para las 12, para la 1, no me acuerdo exactamente, y esto debe haber sido unos 10 minutos antes, no mucho más. Y bueno, no tenía mucho margen para reflexionar sobre el tema, pero sí yo había sido parte, digamos, de estas discusiones, estas deliberaciones para dar con el nuevo equipo de gobierno, ¿no? Que fue un cambio de gabinete muy profundo porque sale todo el equipo político, todo el equipo económico como una señal fuerte de un punto de vista político. Y cuando el presidente me lo plantea, obviamente fue como que se me cayera el techo encima de la cabeza, porque yo sabía que aceptar el cargo era el principio del fin. A mí me gustaba mucho la política. Había sido un ministro que aunque llevaba poco tiempo, había logrado, yo creo, un desempeño relativamente razonable, tenía buena evaluación en las encuestas. Incluso alguna vez me proclamaron irresponsablemente como presidenciable, cosa que yo obviamente siempre la consideré cariñosa pero media ridícula. Y yo sabía que tomar ese fierro caliente era el principio del fin. Digamos que mi carrera política, si es que la tuve, digamos, en ese minuto empezaba a acabarse. Porque el que tomara, digamos, el pararrayos se iba a quemar. Sí, no había otra posibilidad. Y la verdad, en los cortos segundos, porque fue como un shock, fue muy impactante lo que me dijo el presidente, no me lo esperaba. Yo ya estaba en la fila de los ministros y iba bajando al Mombara a formarme para la ceremonia y esperar el inicio de esta. Y me sacaron de la fila, me fueron a buscar y me sacaron de la fila y me llevaron a la oficina del presidente, un asesor del presidente. Y la verdad busqué en lo más fondo, en el fondo de mi cabeza o de mi corazón, razones para decir que no y no encontré ninguna muy buena. Esa es la verdad. Primero porque no había nadie más y segundo porque me parece que era un
un margen que no me podía dar decirle que no al presidente sabiendo que el tiempo corría y que esta crisis, si no se empezaba a encauzar, podía volverse bien irreversible. De hecho, desde el día viernes o sábado anterior, esto fue un lunes, ya se había hecho público que los ministros estábamos todos renunciados, no había gabinete. Y el día anterior, el domingo, se había acabado el estado de excepción, por lo tanto los militares se habían ido para la casa. Y no tenía un ministro del Interior y Seguridad Pública que tenía que asumir esta crisis de seguridad y orden público sin el apoyo de los estados de excepción y de los militares y sin ningún tipo de diálogo político con la oposición y social para tratar de ir dándole un cauce a esta cuestión. Entonces, aunque busqué si había un botón, digamos, para que se abriera el suelo y yo pudiera desaparecer o tirarme por la ventana, la verdad no pude decir que no. Del libro dice que los saqueos, barricadas e incendios se multiplicaron por doquier y de que Santiago se había convertido literalmente en la ciudad de la furia. Turbas organizadas con bombas molotov y elementos incendiarios se congregaron en torno a diversas estaciones. ¿Qué pudiste investigar acerca de estos grupos? ¿Quiénes eran estos tipos que destruyeron Santiago? Y distintas ciudades de Chile. Bueno, lo primero es que yo encuentro que habla mal de nuestras instituciones investigativas y de persecución penal que no sepamos quién quemó el metro, digamos, que sepamos tampoco. Salió recién un reporte de la Fiscalía y que hay apenas un puñado de condenados que no tienen ni militancia política ni afinidad ideológica con grupos, alguno en particular. De hecho, los únicos que se conocen que tienen alguna afinidad a algo son un tío y un sobrino que pertenecían a una facción de la Garra Blanca, la facción de Pedreros, digamos, que fueron a quemar la estación Pedrero. Y yo te diría que aunque cueste creerlo, la mayor parte de quienes participaron de estos hechos de violencia, y yo sé que cuesta creerlo, son básicamente personas, es Made in Chile en primer lugar, no es una intervención coordinada del extranjero, y en segundo lugar, además de ser Made in Chile, y algo después investigamos y estuvimos recopilando antecedentes tiempo después, cuando empezamos a trabajar para modernizar la ANI y fortalecer los sistemas de inteligencia. Yo te diría que es fundamentalmente una conjunción de grupos radicalizados de distinta naturaleza, desde las barras bravas, pasando por exfrentistas y gente que participó de la subversión en los 80 y comienzos de los 90, hasta anarquistas buenos para poner bombas, digamos, que hoy día están tras la reja. Fue una suma de actores que todos por separado eran bien irrelevantes, pero que en medio de esta conmoción y con algunos grados de coordinación posteriores, porque sí después hubo grados de coordinación posteriores, y ahí están algunas agrupaciones radicalizadas, como por ejemplo la Coordinadora 18 de Octubre, la Casa Bolívar, digamos, y varios más, que sí son de reminiscencia chavista y que adhieren a este modelo de socialismo bolivariana. Pero yo te diría que eso es a contar del día 19 de octubre, que todos estos grupos, para ponerlo gráficamente, no están así, pero gráficamente, confluyen en la Plaza Italia y sí empiezan un plan sistemático y con algunos niveles de coordinación para hacer un asalto a las instituciones democráticas. Esa podríamos decir que es la dimensión directa de la violencia, ¿cierto? Estos grupos anarquistas, las barras bravas que van a destruir, qué sé yo, la ciudad. Pero podríamos decir que hay otra dimensión que es indirecta, que es el ambiente que van generando ciertas cúpulas políticas. ¿Tuviste eso? ¿Qué tan determinante fue? Y otra pregunta que quería hacerte es que tú en el libro eres durísimo con el PC, con el Partido Comunista. Entonces quería preguntarte también qué tan determinante fue la acción que tuvo el PC y otros grupos de izquierda en la destrucción. Que cómo no ser duro o crítico con el Partido Comunista si el Partido Comunista mostró una beta profundamente antidemocrática a contar del 18 de octubre. Me carga ser anticomunista per se, así como la etiqueta, la caricatura del gallo de derecha que dice que los comunistas comen guagua. No, pero mostraron un talante muy poco democrático. Y además fueron pruebas permanentes, sistemáticas, ¿no? Por ejemplo, el 19 de octubre el expresidente del PC a primera hora sale a pedir la renuncia del presidente de la República. Y no fue solo él, sino que salieron toda su gente, ¿no? Salió Daniel Jadwe, salió Carol Cariola y salieron varios más. Y reiteradamente, en octubre, en noviembre, en diciembre.
En segundo lugar, ellos fueron autores directos de una serie de arremetidas institucionales, espurias, ciertamente, para sacar al gobierno y al presidente de la moneda. Un gobierno legítimamente electo, democráticamente electo. Legítimamente electo, eso es muy grave. Y ellos presentaron acusaciones constitucionales, nos llenaron a todos de querella, o sea, usaron la artillería penal con propósitos políticos, y lo siguieron haciendo después de la pandemia, esa es una práctica política permanente. Buscaron declarar, esto no fueron ellos directamente, fueron sus secuaces, pero son como primos hermanos, del Frente Regionalista Verde, que de verde tiene bien poco porque es bastante rojo por dentro, buscaron declarar al presidente de la República, removerlo por incapacidad mental. Esa cuestión es de un nivel de pequeñez gigantesco. Parlamentarios que pedían adelantar las elecciones. O sea, buscaron todas las fórmulas de vida y por haber. Yo no creo que ellos directamente hayan estimulado la violencia en el sentido de pasarle, digamos, plata para que compren la parafina. Aunque hubo algunas evidencias bien delicadas que nunca se investigaron. Por ejemplo, una sede del Partido Comunista de Calama encontraron material para hacer bombas Molotov, digamos. Y eso fue público, digamos, y la investigación penal nunca llegó a nada, que lo yo encuentro lamentable. Pero mira, más allá de eso, que no quiero contribuir a la conspiración, a las teorías conspirativas y a la especulación, lo que no hay ninguna duda es que fueron cómplices de esa violencia, porque o callaron, no la condenaron, o incluso la homenajearon en el Parlamento. Y además se aprovecharon de todas las herramientas constitucionales para tratar de quebrar la continuidad democrática de nuestro país. Entonces, y además piensen ustedes que cuando la situación no podía ser más difícil, más tensa, más compleja, y estábamos al borde de un colapso democrático, el día 12 de noviembre, entre el 12 y el 15, ¿no?, cuando se fragua el acuerdo constitucional, las parlamentarias del Partido Comunista, Camila Vallejos, Carol Cariola y Carmen Hertz, hicieron todo lo posible por torpedear el acuerdo. Y de hecho no lo suscribieron. Entonces, aunque yo creo que todos los adversarios políticos tienen que ser respetados, es muy difícil no creer que en algunas tiendas del sistema político chileno, en particular el Partido Comunista, las convicciones democráticas brillan por su ausencia. Como dije anteriormente, tu crónica es muy valiosa porque es un gran ejercicio de memoria. O sea, hay muchas cosas que están en esas páginas que uno las lee y parece que se nos hubiesen olvidado. Déjame, perdona, además decirte una cosa, porque a propósito del tema de derechos humanos, que fue un tema obviamente fuerte, importante, y yo lo trato especialmente en el libro, pero yo creo que quizá una de las cosas más graves fue desvalorizarlo, precisamente acusando de delitos de lesa humanidad, digamos, y haciendo comparaciones con lo que pasó en Chile en dictadura. Eso solo dañó la causa de los derechos humanos. Y además, obviamente, sí ocurrieron situaciones absolutamente reprochables que nunca debieron ocurrir, pero también hubo muchísimas fake news que fueron avaladas explícitamente y que fueron muy brutales. O sea, por ejemplo, a mí, parlamentarios del Partido Comunista, me acusaron directamente de dar una orden para ponerle soda cáustica al lanzaagua, para quemar manifestantes. Ese es el tipo de acusaciones que se hacían. Entonces, ¿cómo? Yo creo que tengo un talante relativamente tranquilo, pero ¿cómo no mirar eso, no solo con frustración, sino con mucha rabia? Porque yo creo que todos los límites de la convivencia democrática, de las reglas del juego, de lo que no hay que hacer, creo que se fueron vulnerando una y otra vez. Los trataron de dictadores. Por de pronto. Entonces, y que teníamos centros de tortura, que crucificamos manifestantes. Todas esas cosas se dijeron y están ahí. A eso voy. Tú citas ahí un tweet de Beatriz Sánchez, que hoy es embajadora en México, que decía lo siguiente: INDH denuncia torturas. Sí, torturas en la estación Baquedano, simplemente inaceptable. El ministro del Interior, Andrés Chadwick, debe renunciar hoy. Entonces yo te digo, lo acusaron de asesinos, de torturadores, de que tenían las manos manchadas con sangre. ¿Qué veías tú detrás de ese tipo de denuncias? Y la segunda pregunta es, ¿estos denunciadores aprendieron algo ahora que están en el poder? Habría que preguntarle a ellos, pero me cuesta creerlo. Aunque sí, yo por lo menos veo cosas que, no sé si es por convicción o por pragmatismo puro, probablemente lo segundo más que lo primero,
Pero me alegra ver que ahora el presidente de la República diga que va a defender a los carabineros en todos los foros y en todas las instancias en Chile y en el mundo, después de las acusaciones de Ortega de que la policía chilena era no sé qué cosa. Y él, digamos, y toda su gente que está hoy día en el gobierno y su coalición, llamaban a refundar Carabineros, digamos, y a terminar con la institución. Una institución de 60.000 personas, hombres, mujeres, tremendamente comprometidos, que sin duda ha cometido algunos de sus funcionarios errores y delitos incluso, completamente reprochables, pero que está por cumplir 100 años de historia. Carabineros del año 27, por lo tanto le quedan 4 años para cumplir un centenario. Que la mayor parte del tiempo ha sido una institución valorada, querida, respetada. Esta idea de Carabinero, un amigo en su camino, no por casualidad, digamos. La gente cuando tiene temor, ¿qué es lo primero que hace? Pesca el teléfono y llama a Carabineros, va a la comisaría. No sé si vieron ahora que a propósito de los Panamericanos, algunos órganos internacionales recomendaron no intentar sobornar a los carabineros chilenos. Y bueno, a ellos había que refundar. Con ellos había que terminar, ¿no? Entonces, al final del día, yo creo que esos cambios probablemente se han producido por el peso de la realidad, ¿no? O como diría Jorge Edwards, el gran escritor, el peso de la noche siempre se termina imponiendo. Siempre se termina imponiendo. Pero esa irresponsabilidad fue muy cara, porque Carabineros estuvo también al borde del colapso. Yo, de hecho, cuando asumí en el Ministerio del Interior, Carabineros, que se venía recuperando recién saliendo de la crisis del caso Catrillanca, que es un caso muy lamentable, Carabineros tenía 32, 33 puntos de aprobación, el nivel mínimo en su historia, mínimo. Y claro, nosotros nos podríamos haber plegado, digamos, a esta visión acrítica y en fin, pero creo que lo que hicimos fue lo correcto, de actuar responsablemente, asumir que se produjeron situaciones que no debieron haber nunca ocurrido. No hay que olvidarse nunca que todos estos informes internacionales de derechos humanos que ellos citan fueron informes de instancias o instituciones que fueron convocadas por el gobierno de Chile, el 21 22 de octubre, o sea, inmediatamente iniciado la crisis. Fue el presidente Piñera que llamó directamente a la presidenta Bachelet en Naciones Unidas para que mandara una misión a Chile, a hacer una fiscalización. Fue el gobierno el que invitó a José Miguel Vivanco de Human Rights Watch precisamente para fiscalizar y se le abrió las puertas en las unidades policiales, en el gobierno. Yo personalmente, yo no era ministro de Interior al inicio del estallido, pero tomé la posta y nos juntamos y trabajamos y ellos emitieron informes que fueron duros, que fueron muy duros con el gobierno, y nosotros asumimos esa responsabilidad y convocamos una comisión para la reforma de Carabineros y la pusimos en marcha. Me tocó a mí personalmente convocarle, liderarla y participó gente muy notable, como María Luisa Sepúlveda, que fue parte de la comisión Rettig y de la comisión Valeg, Sergio Mico, que también cumplió un muy buen papel, muy responsable durante la crisis de octubre, y bueno, varios más, ¿no? Jorge Correa Sutil, que fue secretario ejecutivo de la comisión Rettig, y se hizo una propuesta de reforma Carabineros centrada en los temas de orden público y derechos humanos. Y bueno, ¿y dónde está hoy día eso? Está guardado en un cajón. Esa comisión ya no funciona. Y por lo tanto, si fue el peso de la noche, fueron convicciones, fue simple oportunismo, difícil juzgarlo, pero quizá un poco de todo. Te tocó difícil, porque primero te toca la violencia política y luego el COVID. O sea, tuvieron que readaptar funciones, Carabineros siguió funcionando, solo que cambió, por decirlo así, el problema. Pero siguieron trabajando a full. Y en ese periodo viene tu salida del ministerio. En el libro, tú me corriges si me equivoco o digo algo que no está bien, pero le atribuyes a la presión de los partidos grandes de Chile Vamos, porque Bópoli, el partido más pequeño, controlaba los puestos más importantes del comité político. ¿Cómo viviste ese momento? ¿Qué opinas? ¿Cuáles son tus impresiones? Mira, lo que pasó es que cuando se produce el cambio de gabinete donde yo asumo un interior, tú mismo lo contaste, ¿no? El comité político y por tanto el gobierno quedó como desactivado, ¿no? Porque se suponía que Interior iba a ser para alguien de la UDI, que yo iba a seguir como representante de Bópoli, y que el resto iban a ser RN o afines RN en el comité político. Y bueno, finalmente no fue así, terminé yo en Interior, Ignacio Briones asumió en Hacienda, y eso obviamente empezó a generar
resistencia en particular, yo diría más que en la UDI, que no hay que ser injusto, en algunas dirigencias de la UDI. Porque yo tengo muy buena relación con mucha gente de la UDI, de hecho mis orígenes políticos son mucho más cercanos a la UDI. Mis papás eran militantes, yo fui parte de los jóvenes al servicio de Chile de la Fundación Jaime Guzmán. Por lo tanto, desde un punto de vista político había incluso muy buena sintonía con muchos de los actuales dirigentes, ¿no? Javier Macaya, Jaime Belolo, Guillermo Ramírez y varios más, Pato Melero, incluso la antigua generación, el Memo Barro, en fin. Entonces, el barco quedó un poco desactivado y rápidamente nos dimos cuenta de que se necesitaba fortalecer la disciplina interna, porque para el estallido y todo lo que nos puede octubre y noviembre, era tanto el temor que yo te diría que las pasiones entrópicas, la entropía y la tendencia al desorden de las partículas, de las moléculas, estaban bien contenidas porque el susto ordena. Pero una vez que se produce el acuerdo de noviembre y baja fuertemente la violencia, porque la violencia después del acuerdo bajó, no desapareció, pero bajó muchísimo, empezaron a aparecer estas tendencias a la entropía política. Yo al comienzo pensé que iba a poder resistirlo, que iba a primar cierta responsabilidad, pero rápidamente nos dimos cuenta que no era así. De hecho, por ejemplo, a mediados de noviembre se publicó una carta a la bancada de diputados de la UDI pidiéndome que yo no me metiera más en asuntos políticos legislativos, porque para eso estaba el ministro de la SECPRE, y que me concentrara solo en seguridad pública, cuando yo era ministro del Interior y seguridad pública. O sea, tenía un rol de conducción política, además del rol de la seguridad pública. Pero esa escaramuza, dada la urgencia, yo quizás, eso fue un error, no les puse tanta atención porque el país se incendiaba por todos lados y uno tenía que preocuparse de sobrevivir el día, y no había mucho tiempo para dedicarse a esas cosas. Y yo te diría que el acuerdo del 15 de noviembre dejó muchas heridas en nuestro sector, por esto que hablábamos antes, ¿no? Bueno, se entregó la Constitución, un precio demasiado alto a pagar, y entonces empezaron algunos a querer cobrar las cuentas, ¿no? Porque obviamente en las bases de los partidos también se empezó a cuestionar esto, y además venía el plebiscito de entrada, que iba a ser en abril del 2020, después se postergó por la pandemia, y eso empezó a obligar a los partidos a tomar posición, y la mayor parte de nuestro mundo se empezó a decantar por el rechazo, y por lo tanto empezó a mirar con mucha distancia y después ya con franca molestia el acuerdo que dio inicio al proceso constituyente. Entonces, obviamente ahí empezaron a arreciar las críticas de algunos sectores de los partidos grandes de Chile Vamos. Vino la pandemia, nuevamente volvió a apaciguarse la cosa, pero al poco andar esta entropía volvió a reaparecer, ¿no? Porque la política tiene una tendencia a la entropía. Y finalmente, bueno, lo conversamos mucho con el presidente, con el equipo político, y dijimos, bueno, hay que hacer cambios para poder fortalecer la presencia de los partidos grandes, la UDI y RN en el gabinete, porque esto que el partido más chico tenga la conducción política y económica no había pasado nunca del año 90 a la fecha. Y yo pensaba que el barco podía naufragar porque, bueno, los piratas lo abordaban, digamos, los piratas me refiero a la oposición, no es que sea quizás un mal ejemplo, porque los adversarios te atacan, bueno, el barco se puede hundir. Pero que la tripulación propia se amotine y termine haciendo encallar el barco me parecía una barbaridad. Entonces se hizo un cambio de gabinete en junio precisamente para reforzar la conducción política y la presencia de los partidos grandes, y eso no funcionó. Y la prueba feroz de aquello, pasaron varias cosas más, por ejemplo la aprobación del proyecto del límite a la reelección, en particular de los alcaldes, de los parlamentarios, pero también de los alcaldes, me costó carísimo. Nos echaron la culpa de que nosotros no habíamos vetado el proyecto cuando lo aprobó los parlamentarios de gobierno por amplia mayoría del Congreso y querían que el presidente lo vetara. Y después nos hemos dado cuenta que fue fundamental para que se empezaran a descubrir casos de corrupción muy graves en distintos municipios. Bueno, y así pasaron varias cosas, unas cosas muy puntuales que están relatadas en el libro que fueron acrecentando la distancia, pero yo te diría que el punto de no retorno fue el primer retiro del 10%, porque ahí la coalición se comportó muy irresponsablemente. Buena parte de sus liderazgos se sumaron a esta fiesta del populismo. Y esa votación y ese proyecto lo perdimos no por la oposición, lo perdimos por votos propios. Y ahí se abrió una compuerta que terminó siendo muy dañina, no solo para las pensiones, para la inflación, para la estabilidad económica, sino que para el buen funcionamiento de nuestras instituciones democráticas. Porque ahí se inició esto que se llamó el parlamentarismo de facto, ¿no? Que el Congreso podía hacer lo que quisiera, incluso suplantar o sustituir la autoridad del presidente de la República. Y eso fue muy grave
Y por lo tanto, como fue un hecho grave, y los hechos graves en política requieren acciones también decididas para poder pagar la cuenta correspondiente, bueno, la cuenta se paga con la cabeza del líder político del gabinete. Y esa es la razón por la que salí. Me quedan dos preguntas. Y ahora que entramos a hablar sobre la derecha, no puedo dejar de preguntarte cómo ves tú el panorama sobre la derecha ahora. Las últimas elecciones al menos indican de que la derecha se está reacomodando a través de una supuesta o aparente hegemonía del Partido Republicano sobre Chile Vamos. ¿Cómo ves tú el panorama? Lo primero es que obviamente prefiero que la derecha o las derechas prefiero que sean mayoría antes que minoría. En eso no me pierdo un segundo. Y no tengo duda alguna de que mis sintonías están siempre más a la derecha que al otro lado. Por lo tanto, no me parece nada de malo. Al revés, me parece súper bueno que en el Consejo... ¿Ves posible esa convivencia? Es súper difícil porque yo creo que el Partido Republicano lo que busca es, como dijiste tú, tener una hegemonía, ¿no? Y la hegemonía siempre al final termina siendo una sustitución. Y no es tan distinto con lo que quiso hacer el Frente Amplio con la concertación. Entonces yo creo que hay que aprender de las lecciones y si bien me parece que está bien que exista una oferta por la derecha de Chile Vamos, me parece que Chile Vamos no debiese perderse en eso y debiese comprender que son proyectos que pueden en algunas cosas converger, pero que son proyectos políticamente distintos que van a competir. Y que si no compiten, si no se diferencia Chile Vamos, bueno, va a terminar siendo... Va a terminar, ya sea por cansancio o por desgaste, va a terminar agonizando. ¿Cómo le pasó a la concertación? Miren el Consejo Constitucional, que no se eligió ningún consejero del PPD, ningún consejero de la DC. Y el único que sobrevive es el PS, que se fue a vivir al barrio a prueba de dignidad. Entonces, yo creo que hay que aprender las lecciones de la historia reciente de Chile, ¿no? Y en segundo lugar, yo creo que es fundamental que haya una oferta política robusta de centro-derecha, porque si uno mira en el mundo, en general, todos los países donde la centro-derecha ha sido exitosa o relativamente exitosa, ha existido una oferta de centro-derecha razonable, donde confluyen muchos mundos distintos, pero que se ponen de acuerdo para convivir. El mejor ejemplo de eso, hay hartos buenos ejemplos, como el Partido Conservador en el Reino Unido, el Partido Republicano en Estados Unidos, pero el mejor ejemplo reciente yo diría que es el PP en España. El PP es un partido que es una fusión de muchos movimientos y agrupaciones políticas que surgen en la transición post-Franco, digamos, y que logran generar una identidad nítida, ¿no? Ahí hay franquistas, hay conservadores, hay liberales, hay socialcristianos, hay de todo, y han logrado ser gobierno, han sido oposición, enfrentaron una amenaza muy fuerte y siguen enfrentándola, pero fue muy fuerte tiempo atrás de Vox por la derecha más dura, ¿no? También con una cuestión bien confrontacional y hegemónica, y ellos mantuvieron una línea y mantuvieron una cierta identidad. Hubo un debate en el PP, ciertamente, ¿no? Pero mantuvieron una cierta identidad y hoy día, pese a que no lograron ganar el gobierno español, siguen manteniendo una presencia bien importante en la política española. Por lo tanto, yo creo que en el caso de la centro-derecha, la derecha depende de que a la centro-derecha le vaya bien. Yo insisto, me parece bien que exista el Partido Republicano, yo no tengo ningún problema con eso, pero la centro-derecha tiene que entender que hoy día lo que quiere el Partido Republicano es competirle y quiere digamos, hacer en términos económicos, no sé, una OPA hostil o algo por el estilo. Y si no hay identidad propia, bueno, posiblemente eso va a terminar pasando. ¿Se perdió esa identidad de la que hablas, quizás con la candidatura de Sebastián Sichel? No, yo creo que no. Y además que lo eligió la gente, digamos, en una primaria. Así que me parece completamente legítimo su triunfo. Y creo que además buscó representar una alternativa de centro-derecha reformista moderada que a mí me acomoda. Y eso que en el libro yo tengo algunas disputas con Sebastián, digamos. Pero no, yo creo que por lo menos yo Chile necesita una centro-derecha reformista y una centro-derecha vigorosa mira, te voy a decir lo siguiente, que tenga algo que es súper importante en política, que hoy día es medio denostado, pero que tenga vocación de ser mayoría, de ser gobierno, y no solo ser una derecha testimonial para levantar ciertas banderas. Que eso está bien, quizá para digamos, para marcar ciertos puntos, para poder quizás correr el eje en cierta dirección,
pero si renunciamos a la opción de ser mayoría, y ser mayoría significa llegar a acuerdos, significa negociar, significa que en política las cosas no son blanco y negro, sino que hay que ir avanzando a través de victorias parciales, y que para alcanzarlo, digamos, tenemos que estar dispuestos a sentarnos a la mesa con mucha gente y sin renunciar a nuestras convicciones, apostar por proyectos colectivos amplios donde todos quepan, digamos, o buena parte quepa, digamos. Si eso se pierde, puede que haya una derecha fuerte, pero que va a estar condenada a ser minoría. Y yo creo que estar en política para ser minoría es un oxímoron, digamos, es la antítesis de lo que yo entiendo por la política. Solo para terminar, ¿dónde te veremos en el futuro, Gonzalo Blumel? Me han hecho esa pregunta hartas veces, y la mayor parte cree que uno escribe un libro como para reinventarse y salir de gira y volver a la política, y la respuesta más sincera que te puedo decir es que no tengo idea. No sé si afuera, no sé si adentro. Hoy día estoy fuera de la política de la primera línea. La actividad política uno nunca se va porque hay distintas formas de aportar, ¿no? Y hoy día soy director del Centro de Estudio Horizontal. Desde ahí estoy empujando un proyecto de formación de líderes que estamos haciendo en todo Chile, y que tenemos un buen grupo de personas trabajando con nosotros. Escribí este libro, que es una forma de hacer política, pero no me veo en el corto o mediano plazo en la política profesional, en el sentido de estar en un cargo bueno, no somos gobierno, así que difícilmente podría estarlo, ni tampoco en una disputa electoral. Además que fui candidato a la convención y perdí, entonces ya... necesito una pausa. Pero no te fue mal. No me fue mal, pero sabéis que como yo siento que el sistema electoral, como que el destino se ensañó, porque si bien saqué una buena cantidad de votos, casi 20.000, el sistema electoral hizo travesura y 3 personas con menos votos fueron electas y yo no. Entonces como que, no sé, parece que la política no me quiere. Entonces mejor me dedico a escribir. Solo antes de cerrar... Ahora sí voy a seguir en Evópolis aportando la discusión de la idea, eso me gusta, y en la medida de lo posible haré todo lo que pueda para seguir contribuyendo, al menos por ahora, desde ese plano. Muy bueno. Solo antes de cerrar, lo invito a todos al lanzamiento de nuestro nuevo número de la revista Punto y Coma, el 2 de noviembre, el jueves, y revista que pueden, por supuesto, adquirir en la entrada, y cuyo tema es los dilemas del feminismo contemporáneo. Así que, Gonzalo, solo darte las gracias en nombre de Elías, y te esperamos ver luego por acá. Oye, muchas gracias a Álvaro, Claudio, todo el equipo. Pensé que iba a haber preguntas, así que bueno, porque porque las preguntas siempre son difíciles, pero tus preguntas fueron muy buenas, así que te lo agradezco. Y te agradezco especialmente la lectura del libro, porque cuando uno escribe un libro, lo que aspira, lo que quiere, aunque dé pudor, como decía, es que el libro se lea, y se agradece tu lectura y se agradecen las reflexiones que hay detrás de tus preguntas, porque por lo menos para mí el esfuerzo fue largo, a veces fue duro, pero vale la pena cuando sé que lo que uno escribe alguien lo está leyendo. Además que cuando uno escribe un libro ya no es de uno, es del que lo lee, así que también lo invito a leerlo. Muchas gracias.